Les comparto pantalla, ¿les parece bien? Y vamos viendo un poquitito el tema de fotosíntesis. ¿Les parece bien? Sí, Sí, ¿Sí? profe. Bien. ¿Ahí lo ven? sí, Sí, profe. Bárbaro. Bueno, esto es lo que hablamos un poquito en la clase pasada. Primero de todo, saber que fotosíntesis es un proceso metabólico, ¿no es cierto? Y la palabra síntesis ya le está diciendo. Síntesis es elaboración, sintetizar, elaborar, fabricar algo. Foto es por acción de la luz. ¿Estamos de acuerdo? Entonces acá estamos hablando de un proceso donde nosotros vamos a fabricar un compuesto. ¿Qué significa eso? Que partimos de compuestos más simples, más pequeños, ¿sí? Generalmente inorgánicos, para transformarlos en productos más grandes, o sea, de mayor peso molecular, serían lo que decimos en biología siempre es partimos de compuestos de bajo peso molecular para formar o transformarlos en uno o más compuestos de alto peso molecular. O sea, partimos de compuestos muy simples, pequeños, inorgánicos, como es el dióxido de carbono del aire, que es un gas, ¿sí? Más el agua, H2O, molécula totalmente inorgánica, que por acción de la luz voy a sintetizar un hidrato de carbono. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la palabra síntesis me suena o me dice ya que es una elaboración de algo. Por lo tanto, es un proceso anabólico. ¿Estamos de acuerdo? Y dijimos que es endergónico porque consume energía. ¿Qué energía? Energía lumínica. ¿Dónde va a estar la energía si yo tengo una reacción química? En los sustratos. O sea, parto de compuestos que utilizan energía, estoy al lado izquierdo de la reacción química, para obtener un producto. O sea que la energía la tengo del lado de los sustratos. Ese proceso es endergónico, consume energía. ¿Estamos de acuerdo? Es al revés, exergónico cuando lo tengo al final y lo libera. Eso lo vemos la clase que viene. Hoy vamos a ver la fotosíntesis, que es un proceso anabólico y endergónico. ¿Estamos claros hasta acá? Bien. Entonces, como le dice ahí, que es un proceso anabólico, a partir del cual los organismos que son autótrofos, trofos es alimento, auto es propio, o sea, serían los organismos que elaboran su propio alimento, ¿no es cierto? Fabrican una molécula orgánica, en este caso sería la glucosa, es un hidrato de carbono, a partir de sustancias simples, como les dije recién, que son el dióxido de carbono, el agua y la energía solar. ¿Está bien? Es así que tenemos que cada 6 moléculas de dióxido de carbono más 6 moléculas de agua por acción de la energía solar, voy a tener un azúcar, que es la glucosa, más oxígeno que se libera al aire. Por eso nosotros decimos que las plantas verdes, aquellas que elaboran su propio alimento, ¿sí? Que fotosintetizan, son los pulmones del mundo. Es el oxígeno que va al aire, que es, esto es oxígeno 2. Acá está mal, esta reacción está mal. Es H2 y tiene que haber, aguárdenme, acá tengo 6, déjenme que vea acá. 2 por 6, 12, 6 por 1, 6. Acá tiene que haber un 6 acá adelante y un 2 acá abajo. ¿Estamos de acuerdo? Esto está mal. ¿cómo es que se hizo esa fórmula para hacer 2 por cuánto da 6 para entender que el resultado? Por ahí yo lo entendería mejor si entiendo cuál es el razonamiento de la fórmula. ¿Qué Sí, dijo? mira acá. Acá tengo 6 carbonos, carbono 6. Entonces yo Sí, acá tengo que tener 6 carbonos. sí, Si yo acá tengo 2 por 6 son 12 moléculas de hidrógeno, las tengo acá. ¿Sí? Y si yo miro acá, digo que 6 por 2 son 12, más 6 por 1 es 6, tengo que tener en total 18 moléculas de oxígeno. Si yo acá tengo 6, el oxígeno molecular es oxígeno 2 siempre. Si acá tengo 6, acá tengo que tener 12. Entonces serían 6 moléculas de oxígeno 2. ¿Sí? El oxígeno molecular que va al aire es O2 siempre. Esto está mal. ¿Lo ven ahí? ¿Se entiende? Yo se lo subí igual, por eso hay veces no quiero mandarle esto a Power porque vamos copiando, pegando y hay veces queda algo mal. ¿Sí? Pero está claro que esto está mal ahí, ¿no? ¿Lo ven? Lo tengo como PowerPoint y no lo puedo, o sea, como PDF y no lo puedo arreglar. ¿Pero lo ven ahí que está mal? Sí. ¿La dictarías, profe, perdón, la fórmula de nuevo porque no llegué a escribirla?
Es tal cual, copiátela de acá, pero la única diferencia es que acá tenés un 6 y acá hay un 2. Perfecto, gracias. Igualmente, chicos, les digo, esto me sirve a mí para ir siguiendo la clase, porque como les dije anteriormente, lo tuve que preparar un poco medio rápido por el hecho de que les quería explicar las cosas, pero si no tenían algo, me costaba seguirla. Me explico por qué me costaba, porque nadie lo había leído y no entendían lo que le estaba diciendo. Entonces, armamos algo así con algunos docentes como para ir siguiendo la clase, pero no se guíen de esto, porque si usted me dice, pero usted puso esto acá, olvídense, nadie se lo va a considerar como válido. Lo que es válido es las clases que están grabadas, porque esas clases están controladas de todas las maneras. ¿Estamos de acuerdo? O sea que guíense de los PowerPoint que están en las clases. Esto que les sirva de guía, nada más. De hecho, ya se acuerdan que los otros días le marqué un error y acá le estoy marcando otro. ¿Sí? Gracias, profe. Bien. No se lo olviden, está mal. La veo al toque, vi la fórmula y me di cuenta que eso está mal. Ok, bueno, vemos acá entonces que las células, dice acá, como son las eucariotas autótrofas, son las que fabrican su propio alimento. Pero antes que nada tenemos que pensar esto. ¿Cómo lo vamos a entender? Primero dice que dióxido de carbono más agua y energía solar transformo en dióxido de carbono que se va, oxígeno que se va al aire y una molécula de azúcar. Hay algo que tengo que entender. La energía solar, nosotros como células eucariontes animales, no podemos absorber la energía lumínica para fotosintetizar. ¿Por qué? Porque si bien tenemos energía lumínica, podemos absorber ciertas longitudes de onda. De hecho, es importantísimo el sol para la fabricación de la vitamina D, ¿sí? Que es necesaria, nos tostamos, todo lo que ustedes quieran. Pero hay una determinada longitud de onda. Saben que la luz que viene del sol es la luz blanca y está formada por todas las longitudes de onda. O sea, la luz blanca es la sumatoria de todos los colores. Entonces, cada color se mide por longitudes de onda. Hay unas longitudes de onda del orden del 700, 680 nanómetros, que es el color verde. Nosotros no tenemos esa posibilidad de absorber luz de otras longitudes de onda y refractarla de color verde, como sucede con las plantas, que sí son verdes, porque tienen un pigmento, y ese pigmento se llama clorofila. Nosotros no lo tenemos, por lo tanto, los animales no fotosintetizan. ¿Quiénes fotosintetizan? Las plantas verdes, algún microorganismo fotosintético, algunas algas, ¿sí? Pero nosotros no podemos fotosintetizar. ¿Por qué? Porque no tenemos clorofila, claritamente. Esa clorofila, ¿dónde era que se albergaba? ¿Dónde la tenían las células? ¿Se acuerdan de la clase que vieron célula? En los cloroplastos. Bien, en los cloroplastos. Dentro de los cloroplastos, ¿se acuerdan que había una membrana externa, una membrana interna? Y en la interna se usaban ¿qué? Como si fuesen pilitas de saquitos aplanados llamados tilacoides, ¿sí? Acá los ven bien, ¿sí? Dentro de esos tilacoides encontrábamos ese pigmento verde que es la clorofila, ¿sí? Y estas pilas de tilacoides se llaman granas. Esto que vemos acá es estroma, ¿sí? Esas serían las partes de un cloroplasto. Acá lo ven un poquitito más, así como más dibujadito, con transparencias. Ven una membrana interna, una membrana externa, el estroma, las granas, que son las pilitas de tilacoides. Cada una de estas vesículas o sacos aplanados se llama tilacoide, y en el interior está el pigmento verde, que es la clorofila. En forma más real lo vamos a ver así, ¿sí? A nivel microscopía lo vemos de esta manera, ¿sí? Bueno, esto un poquito a modo de que lo entiendan nada más. La fórmula química o la forma que tiene la clorofila, si ustedes lo miran, es casi idéntica a la de la hemoglobina. Una es roja, la otra es verde. Acá está el compuesto magnesio que tiene en el medio. Este tiene un hierro y por eso las diferentes coloraciones y las diferentes absorciones de luz, ¿sí? Bueno, esto es a modo de, acá lo que le está diciendo de la clorofila. La clorofila es un pigmento de color verde. El pigmento de color verde absorbe energía lumínica del orden de el rojo, del azul, sí, acá lo van a ver, a este nivel, pero ¿cómo se absorbe del rojo y el azul es color verde? ¿Por qué es color verde? Porque lo que nosotros vemos es lo que
este pigmento no puede absorber. O sea, cualquier sustancia que tiene un determinado color, tiene ese color porque no lo puede absorber. Entonces, la luz blanca impacta sobre una determinada sustancia, ¿no es cierto? Absorbe todas las longitudes de onda, pero elimina, o sea, refleja una que no la puede absorber, la que reflejo es la que veo. Si esto es de color verde, es porque refleja el color verde. El verde no lo puede absorber. ¿Se entiende eso? Es al revés de lo que uno piensa habitualmente. ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Por ejemplo, ustedes vieron en el verano que les dicen no usar colores oscuros, preferible no usar el negro, sino el blanco. ¿Sí? ¿Por qué el blanco y no el negro? Porque el blanco, dijimos que es la sumatoria de los colores. Entonces, si yo impacto con luz blanca sobre el blanco, ¿qué va a pasar? No absorbe nada, refleja todos los colores. Y yo veo la sumatoria de colores que es la luz blanca. El negro es la ausencia de color. ¿Qué pasa? Si yo impacto con luz, me absorbe todos esos colores y no me refleja nada. Entonces yo cuando lo miro, ¿qué veo? Oscuridad, negro. ¿Se entiende? Sí. Ok. Sí. Bien. Ok. Entonces, lo que dijimos que acá tenemos un pigmento verde, que es la clorofila, y que absorbe al orden de los 680, 700 nanómetros. Por eso vamos a tener como dos tipos diferentes de clorofila, una llamada P680, o sea, pigmento que absorbe al orden de los 680 nanómetros, y la otra que se llama P700, que absorbe al orden de los 700 nanómetros. ¿Sí? Que está acá. Perdón, ¿qué eran entonces los nanómetros? La forma de medir la energía lumínica. Ok. ¿Sí? Bien. Como por ejemplo el volumen lo medís en centímetro cúbico o mililitro, no sé, con una regla puedes medir centímetro, una medida volumétrica, la otra una medida de distancia, o hay otras de superficie, bueno, etcétera, etcétera. Esto es energía lumínica y se mide en nanómetros, ¿sí? Bien, bueno, vamos a fotosíntesis. Una cosa de una anterior que ya pasamos, que decía Sí. que era anfipática. ¿La clorofila es anfipática? Sí, esa la verdad que no se lo hubiese querido poner, pero bueno, sí, es anfipática. Ahí te dice que tiene una forma, ven los discos bicóncavos. ¿Por qué? Porque tiene una porfirina, o sea, ves que dice un tetrapirrol. Tetrapirrol está acá, tiene 4 pirroles. Entonces, no me hagan que se los digan porque se los voy a hacer tomar. No, olvídense, no dije nada, Bueno. mil disculpas. No, está todo bien, se lo estoy cargando. Bueno, eso hace que a la molécula tenga partes polares, partes no polares. Por eso se llama anfipática, ¿sí? ¿Sí? Gracias. Ahí dice que hay otro tipo de clorofila. Esto es más que nada a modo ilustrativo. Quédense tranquilos, nadie les va a tomar esto, ¿sí? Es más que nada un agregado que les hice, pero que me parece que no suma. Bueno, cuando hablamos de fotosíntesis, entonces tenemos que delimitar 2 etapas fundamentales. Una etapa clara, una que se llama también etapa lumínica o etapa fotodependiente. ¿Por qué se llama así? Porque depende de la luz, por eso es clara, por eso es lumínica. Solamente va a ocurrir en presencia de la luz, porque en esta etapa está la etapa de captación de la energía lumínica. ¿Se entiende? Y hay una segunda etapa, que es la etapa, diríamos, de fijación de carbono, también llamada ciclo de Calvin, o es una etapa que es fotoindependiente. ¿Y eso qué significa? O etapa oscura, también llamada. ¿Por qué? ¿Porque ocurre solo en la oscuridad, en la noche y demás? No, puede ocurrir en cualquier momento, tanto sea en presencia como en ausencia de la luz. Pero no depende de la luz. Si está o no está afectada para nada esta etapa. ¿De qué sí está afectada? Porque depende pura y exclusivamente de la etapa anterior. Si no ocurrió la etapa lumínica, la oscura no va a poder ocurrir tampoco. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque hay productos de esta primera etapa, que es la etapa clara o lumínica, que van a ser sustrato de la etapa siguiente. Si yo no tengo estos sustratos, no voy a poder funcionar. O sea, es fotoindependiente, pero depende de la etapa anterior. Fotoindependiente significa que puede ocurrir en presencia o en ausencia de la luz. ¿Estamos de acuerdo? Si bien se exacerba más durante la noche, puede ocurrir en cualquiera de los 2 momentos. ¿Sí?
Ahí les dice entonces que la etapa lumínica, que dice que es el momento de captación de la energía lumínica, como les dije recién, y esto ocurre a nivel de la membrana del tilacoide y se encuentran dos fotosistemas, el 1 y el 2, ahora los vamos a ver, y eso va a depender de qué tipo de energía lumínica o longitud de onda absorba cada clorofila, ¿sí? Dice que el proceso metabólico que ocurre se expresa a través del mismo modelo de transporte de electrones que la fosforilación oxidativa. Eso se lo voy a explicar ahora. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que entender algo. Cuando hablamos de captación de luz, estamos hablando de captación de energía, ¿no es cierto? Esperen que hay una compañera o compañero que quiere entrar. Ahí está. Listo. Cuando hablamos de absorción, entonces, de energía, estamos hablando absorción de luz, estamos hablando de absorción de energía. Cuando la luz llega, impacta o demás, emite una gran cantidad de energía que va a impactar sobre quién. Aguarden que está entrando alguien más. ¿Sobre quién va a impactar? Va a impactar sobre una determinada molécula. Como lo vimos en la clase de átomo, los electrones de la última capa son los capaces de absorber las energías que vienen de afuera. Entonces, un electrón que se carga electronegativamente, o sea, que se carga con más energía, ¿qué va a pasar? Dijimos que estaban girando en determinados orbitales o niveles de energía alrededor del núcleo. A medida que nos alejábamos, teníamos cada vez etapas con mayor nivel de energía. Si yo le tiro energía a este electrón, que impactará, o sea, este átomo impacta sobre este electrón, ¿qué va a pasar? El electrón va a saltar a un nivel energético superior, ¿sí? Ya va a estar fuera de lo que sería su orbital de recorrido. Ahora lo vamos a ver. Bueno, eso sería como etapa clara. Y la etapa oscura es una etapa que dijimos dependía de la etapa anterior. Y en esa primera etapa, o etapa clara, nosotros vamos a tener como productos el oxígeno que se va al aire y el ATP y el NAD. Si bien son tres productos de la primera etapa, no van a ser productos todos productos finales de la fotosíntesis. Hasta ahora, solo el oxígeno. ¿Por qué no el ATP y el NADPH? Porque van a ser utilizados en la siguiente etapa. O sea que al final de la fotosíntesis no va a estar ni como ganancia ni como pérdida, sino como que interactuó en el medio, se formó y se volvió a, a romper o a desaparecer, pero no forma ni el ATP ni el NADPH, diríamos, producto de la última etapa o etapa final de la fotosíntesis. Bueno, como les dije recién, esto es a modo de cuadrito de síntesis, la etapa lumínica o la etapa fotoquímica o fotodependiente, como le quieran llamar, dice que ocurre en la membrana de los tilacoides, que utiliza agua, NADP, ADP y fósforo, y que como producto va a tener el oxígeno, que es producto final de la fotosíntesis, que es porque se libera al aire, y el NADPH y el ATP, si bien son productos de esta primera etapa, no son productos de la fotosíntesis porque se van a usar en esta etapa, ¿sí? O sea que este proceso debe ocurrir para que luego ocurra el siguiente, porque si no, no tendríamos NADPH y ATP. Perdón. Estos procesos entonces están totalmente correlacionados y en esta etapa oscura, ¿sí? O etapa bioquímica, ocurre en el estroma del cloroplasto y ¿qué es lo que va a pasar? El dióxido de carbono que nosotros habíamos absorbido, nosotros no, las plantas absorben, con el NADPH de la primera etapa y el ATP, que también lo otorga la primera etapa, se va a devolver el NADP y el ADP más el fósforo, pero obtenemos la molécula de glucosa o de hidrato de carbono. Eso ya lo vamos a ver, cada ciclo de Calvin puede aceptar un solo carbono y la molécula de glucosa está formada por 6 átomos de carbono y esos 6 átomos de carbono provienen del dióxido de carbono del aire. Por lo tanto, para que ocurra o podamos formar nosotros un hidrato de carbono, deben ocurrir 6 ciclos de Calvin en forma simultánea. Los vemos en un minutito. ¿Sí? Bueno, vamos a ver un poquito acá la etapa fotodependiente o etapa lumínica. Si yo tengo, esto sería como un cloroplasto, ¿no es cierto?
este también, lo vemos acá afuera, estaría fuera, ¿no es cierto?, de esto, pero es para que lo podamos entender. El cloroplasto, ven que acá tienen el estroma, las granas, la espirita de tilacoide y acá la clorofila. Y yo agrando, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? La luz impacta y ¿dónde va a ser absorbida? Va a ser absorbida por la clorofila que se encuentra aquí adentro, ¿no es cierto? Dijimos que es pigmento verde. Un pigmento es una sustancia capaz de absorber energía lumínica, ¿sí? Entonces, ese pigmento verde absorbe la energía lumínica y esa cantidad de energía que impacta sobre esa molécula de clorofila, que a esta altura es una clorofila P680, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Eleva su electrón de la última capa hacia un nivel energético superior, que sería hacia aquí. En el mismo instante que el Sol impacta sobre esa molécula de clorofila y la molécula de clorofila lo que hace es elevar un electrón hacia un nivel energético superior, ¿qué va a pasar? En ese mismo instante, la acción esta del Sol va a hacer que se rompa, se hidrolice, ¿sí?, una molécula de agua. ¿Y qué va a pasar con esa molécula de agua? Se transforma en oxígeno, que se va al aire, y 2 protones. A su vez, los electrones van a ir a recuperarse en este lugar donde se vinieron perdiendo. ¿Ven que dice acá? Esos 2 electrones que libera la molécula de agua se van a recuperar en el fotosistema 2, que ya se elimina, ¿cómo se llama? Se los tiene que recuperar la molécula de clorofila, que ya perdió 2 electrones por impacto de la luz. ¿Vamos bien hasta acá? Me perdí, profe, perdón, en la parte del como el regreso o la recuperación de los 2 electrones. ¿Podría repetir esa parte? Sí. Dijimos que la luz, al impactar sobre la molécula de clorofila P680, eleva electrones hacia nivel energético superior, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa? Al perder estos electrones, y esta energía es tan fuerte que rompe e hidroliza la molécula de agua en la mitad de oxígeno 2, un medio, más 2 protones. Los hidrógenos están formados por 2 protones más 2 electrones. Esos 2 electrones son recuperados por este fotosistema gracias a la hidrólisis de la molécula de agua. ¿Para qué? Para que esta clorofila que perdió el electrón lo vuelva a recuperar, ¿no es cierto? Y esté activa nuevamente. Y eso es como un círculo pierde 2 electrones, los recupera, pierde 2 electrones, los recupera. Acá sí, pero con ruptura de distintas moléculas de agua. ¿Por qué? Porque yo ya rompí una molécula de agua, este oxígeno ya se fue al aire, ¿no es cierto? Y estos 2 protones lo que hacen es acidificar este espacio que dice acá intratilacoide. Esto ocurre en la membrana de los tilacoides, ¿sí? Ok. Todavía no vamos a tocar este tema, ¿por qué? Porque ahora les voy a mostrar algo. ¿Qué pasa con esto? Esos 2 electrones o estos electrones que impactaron acá y que la molécula de clorofila los envió hacia un aceptor primario de electrones, este aceptor primario de electrones, así como lo agarra, tiende a devolverlo, ¿sí? Entonces, ¿hacia dónde lo devuelve? Hacia una cadena de aceptores de electrones cada vez con menor energía. Esa energía que se va liberando, más sumado a los protones de estos que están acá en este medio, hace que se active, o sea, al aumentar los protones, se acidifica el medio, ¿no es cierto? Entonces, eso hace que se active la enzima ATP sintetasa de manera tal que permite la fabricación de ADP más fósforo en molécula de ATP. Aguárdenme que hay alguien que quiere entrar, me parece. Sí. Ahí está. ¿Entendimos? Entonces, estos protones lo que hacen es acidificar el medio de manera tal que activan a la ATP sintetasa, ¿sí? ¿Y qué pasa? Se va a formar molécula de ATP, ¿sí? Dijimos que el ATP es un producto de la primera etapa que luego va a ser utilizado en la siguiente. El oxígeno también es un producto de la primera etapa, pero se va al medio ambiente, oxigenar la atmósfera. ¿Se entiende? Bien. Los electrones, entonces dijimos acá, volvemos un poquito para atrás, que van hacia aceptores primarios de electrones. ¿Estamos de acuerdo? Ese aceptor lo toma y lo libera hacia otro. Este toma este electrón y lo libera.
Y así sucesivamente ocurre este pasaje de electrones. Ahora, ¿dónde van esos electrones que están viniendo por este camino? Esto que está acá es como una réplica de esto. Aquí adentro, otra molécula de clorofila, pero ya sería una P700, ¿sí? Se activa por acción de la luz solar y también eleva un electrón hacia una cascada de electrones, ¿sí? Entonces, estos electrones que vienen por esta ruta los van a recuperar los de esta clorofila que eliminó electrones hacia otra cadena, ¿no es cierto? En esta cadena de electrones que este aceptor lo recibe, luego lo libera y así sucesivamente, el último de todos esos aceptores, ¿sí? ¿Qué va a pasar? En este momento, toda esta energía que se va liberando, el último aceptor va a ser el NADP. Y esto va a ir liberando energía de manera tal que el NADP, en presencia de protones que vienen acá del medio, forma el NADPH, ¿sí? Que luego va a ser utilizado en la segunda etapa. Esto que está acá, esta primera parte, la primer clorofila P680 que absorbe la energía lumínica, se llama primera etapa o fotosistema 2. Fotosistema 2, que es la etapa donde se va a producir la molécula de oxígeno que va al aire. Mientras que lo que ocurre en lo último que explicamos sería el fotosistema 1. Acá está, miren clarito, fotosistema 1. ¿Sí? Que sería esta parte que explicamos recién acá. Si bien los dos fotosistemas están entrelazados y están ligados, no importa. Está bueno explicarlo que los dos pertenecen a un mismo proceso, que es el de la etapa lumínica o etapa clara de la fotosíntesis. ¿Sí? ¿Se entendió esto? Una consulta. ¿Los protones que se unen con el NADP son los mismos protones de la molécula de agua de la primer clorofila? Pueden ser o no. ¿Por qué? Porque estos protones, una vez que están ahí y demás, lo que hacen es acidificar el medio. Si había otros protones, puede ser que sean otros, pero sí. No es que son los mismos que van destinados. Sí, algunos pueden ser, sí, tal cual. Pueden ser, algunos sí, algunos puede que no. ¿Sí? Gracias. Bueno, perdón, pero una pregunta. ¿Los aceptores qué son puntualmente? Son como moléculas, sí, son moléculas como moléculas proteicas, ¿sí? Moléculas proteicas, gracias. Sí. Y a su vez, lo que quería decirles es que en esta primera etapa, o sea, este primer pasaje de electrones que a su vez acidificó el medio y permitió a la ATP sintetasa sintetizar ATP, ¿sí? Esta primera etapa que se encuentra acá también se lo llama gradiente quimiosmótico. Gradiente quimiosmótico, que es eso que estuvimos viendo, con la diferencia que, bueno, este proceso también ocurre a nivel de la respiración y tiene algunas variables, algunas diferencias que las vamos a ver, porque ya de entrada el aceptor final de electrones, de estos electrones acá, va a ser esta molécula de clorofila que elevó un electrón para acá, ¿se acuerdan? Mientras que en la respiración el aceptor final va a ser la molécula de oxígeno, que es para formar agua. Pero bueno, realmente eso no nos importa ahora, es lo que les dije anteriormente, si no lo estudian por separado van a hacerse un matete, ¿sí? ¿Este gradiente no tiene nada que ver con el gradiente de la clase pasada? No. No, porque eso era en contra o a favor de gradiente de concentración de algún ion, ¿sí? Okay. Esto es gradiente quimiosmótico, o sea, depende de todos los iones que se encuentren disueltos en esa zona. Ok. ¿Sí? Bien. Bueno, ¿se entendió todo esto, chicos? Más o menos. Saber no lo van a saber, si no lo leyeron antes es difícil interpretarlo. Pero por lo menos que lo puedan escuchar y entender. Sí, más o menos, sí. Sí, es la idea que por lo menos tengan una idea, no que lo sepan porque realmente cuesta. ¿Cómo lo estudiaría yo a esto? Con lápiz y papel, chicos, no queda otra, porque a veces no es solamente fijarlo, sino poder entenderlo, ¿sí? ¿Vos decís dibujándolo, profe? No sé, a mí me es más fácil, pero es un consejo que les doy. Perfecto. No, sí, para entender eso, dibujar como el ciclo y releerlo, y bueno, esto de los dos electrones y los dos protones que se liberan y las cadenas, como dibujarlo hasta que quede.
Exactamente. Bueno, primero, entonces acá termina lo que sería la primera etapa lumínica, ¿no es cierto?, de la fotosíntesis. ¿Y esto qué sería? O sea, ¿qué obtuvimos en esta primera etapa? ¿Qué entró? O sea, ¿qué sustratos y qué productos tenemos? Ingresó la molécula de agua, ¿sí? Lo que no les dije que esto que está acá, agua que se transforma en un medio de oxígeno 2 más 2 protones más 2 electrones, esto, la ruptura de la molécula de agua se llama fotólisis, o sea, lisis foto del agua, ¿sí? De la luz. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Listo, ok, seguimos entonces. Bueno, entonces, en esta primera etapa, dijimos, como sustrato tenemos el agua, tenemos la energía lumínica y tenemos el ADP, el fósforo inorgánico y el NADP. Esos son los sustratos de esta primera etapa. ¿Y los productos cuáles serían? El oxígeno. El oxígeno que se va al aire, el ATP y el NADPH. Este que está acá abajo. ¿Está claro o no? Profe, ¿puedes decir otra vez los sustratos? Sí. A ver, esperen a ver si no está en el cuadrito de acá. Esperen. Estaba más arriba, ¿puede ser? En la diapositiva anterior. Aquí está. Bien, entonces, sustrato de la primera etapa, acá lo tenemos clarito. Agua, NADP, ADP y fósforo. ¿Sí? Mientras que los productos de la primera etapa van a ser oxígeno, NADPH y ATP. Y ahora, ¿el fósforo de dónde lo agarra? Es fósforo inorgánico, lo tenés siempre en el organismo. Nosotros lo consumimos a través de los alimentos. Pero esto es la planta, ¿no? Esto es la planta, y la planta los nutrientes los obtiene del suelo. Ok, o sea, en la tierra está el Me tengo que fósforo olvidar, y lo agarra. me tengo que olvidar que es una planta y nosotros no somos plantas. Tienes razón, los seres vivos quise decir. No, está bien, pero digo, el fósforo está en la tierra y de ahí lo agarra. Sí, lo absorbe siempre. Bien. Bueno, entonces, eso no lo fabrica, porque fósforo es una molécula inorgánica. ATP podés, ADP nada podés, pero esto no. Listo. Entonces, oxígeno va a ser producto, aparte de eso, producto final de la fotosíntesis. Acuérdense la fórmula, ¿sí? Entonces, oxígeno, producto final de la fotosíntesis. NADPH y ATP, si bien son productos de esta primera etapa, van a ser, miren acá, sustrato de la etapa siguiente, ¿sí? Y en la etapa siguiente, ¿cuáles son los sustratos? El dióxido de carbono del aire, el NADPH y el ATP. ¿Por qué? Porque voy a transformarlos en una molécula de glucosa más NADP y ADP más fósforo que los voy a reutilizar luego. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, se entiende. Esta NADP, ¿Cuál era el primer producto? NADP, ¿acá? ADP más fósforo. Espera, ¿dónde estamos hablando? Los productos de la segunda etapa. Glucosa, o sea, un hidrato de carbono. Este es fundamental. ¿Por qué? Porque ese es producto final de la fotosíntesis. Acuérdense que la fotosíntesis y productos finales son hidrato de carbono, o sea, la glucosa, y oxígeno que se va al aire. ¿Sí? El oxígeno se fue al aire en la primera etapa, ¿sí? Y lo importante que tenemos que saber ahí, que ese oxígeno no viene de otro lado más que de la fotólisis del agua. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, no? Mientras que la glucosa, que es el segundo producto final de la fotosíntesis, no lo tenemos en la primera etapa, sino que lo vamos a tener en la segunda. ¿Sí? Sí. Vamos para acá, lo explicamos. Esto ya lo vimos. Bueno, esto es lo de la fotólisis del agua. Dice que no es un proceso espontáneo, por supuesto, necesitan acción de la energía para que eso ocurra. Dice, es forzado por la energía lumínica. Bien, los dos electrones liberados serán capturados por el fotosistema 2 para neutralizar sus déficits de electrones. Es lo que vimos acá. Como la molécula de clorofila elevó 2 electrones hacia un nivel energético superior, este déficit de electrones va a ser recuperado por la fotólisis del agua. ¿Sí? Acá están. Bueno,
El oxígeno liberado va a pasar a la atmósfera y dice que el oxígeno es el único de los 3 productos de esta etapa fotosintética que no será utilizado en la parte bioquímica, o sea, en la segunda etapa. ¿Sí? ¿Se entiende? Ahí tenemos un poquito el dibujito. Sí. Bien. Pregunta, profe, si no es utilizado, o sea, si no es utilizado en la segunda etapa, ¿cómo es que es un producto final de la fotosíntesis? ¿El qué? Perdón, no, yo pregunto una pavada. No. ¿El quién? ¿Quién no es producto de la segunda etapa? De vuelta, decime. Si el oxígeno el oxígeno no se vuelve a utilizar en la segunda etapa. El oxígeno ya en la primera se libera a la atmósfera. O sea, se libera a la atmósfera y eso quiere decir que por eso es es el producto final de la fotosíntesis, porque exacto. Se libera a la atmósfera y ya está. Sí, claro. En cambio, el NADP y el ATP lo vamos a utilizar ahora. El oxígeno no, se libera, lo usará después para respirar o mientras la planta respire, pero no dentro del proceso fotosintético. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Gracias. Bueno, ¿qué va a pasar una vez que ya fuimos sintetizando esto? Hay una segunda etapa que ocurre en ausencia de la luz. ¿Qué significa eso? Que si está la etapa clara, ¿no ocurre esta? No, pueden ocurrir las dos de forma simultánea. Generalmente esta etapa se extiende más. ¿Y por qué? Porque depende de la primera. O sea, la primera solo ocurre en presencia de luz, pero esta etapa no. O sea que hasta que no se agoten todos los productos de la primera etapa va a poder seguir funcionando mientras tenga dióxido de carbono. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahí le está diciendo, sí. Bien. Lo que le queríamos decir entonces es que, primero, la primera etapa ocurría a nivel de la membrana de los tilacoides, ¿no es cierto? Y esta segunda etapa, como les dije anteriormente, va a ocurrir ¿dónde? En el estroma, o sea, ya fuera de los tilacoides, ¿sí? Esta etapa, bueno, se llama ciclo de Calvin, eso se los dije, y que es una etapa donde fijamos dióxido de carbono. Por eso cuando les conté al principio les dije, nosotros la llamamos de diferentes formas a esta etapa. Bueno, dijimos que es la etapa que fija el dióxido de carbono, por eso no solamente se la llama ciclo de Calvin, sino etapa de fijación de carbono, se la llama también, bueno, etapa 2, etapa, no sé, oscura, ¿estamos de acuerdo? Foto independiente, ¿sí? Pero acá voy a hacer una salvedad. Si bien decimos que es foto independiente, porque no depende de la luz, puede ocurrir en ausencia o en presencia, sí tenemos que saber que si variamos la temperatura en la cual está cumpliendo su acción, ¿qué es lo que va a pasar? Vemos que se altera esta etapa. ¿Y eso a qué se debe? A que en esta etapa intervienen gran cantidad de enzimas y sabemos muy bien que si sacamos a las enzimas de su temperatura o pH óptimo, estamos variando su conformación y por ende la actividad ya no va a ser la misma. ¿Se acuerdan? Sí. Sí, bien. Esperen que entrarían más. Aguárdenme. Ahí está. Bien. Entonces, en esta etapa o etapa de fijación del carbono, acá dice que se combina un azúcar con 5 carbonos, ¿ves? Ribulosa difosfato, bueno. Lo que me importa acá de todo esto es que dice, es un ciclo en el cual se producen sucesivas reducciones del NADP, bueno, no tanto a esa escala, sino saberlo por este lado. Esta etapa bioquímica o ciclo de Calvin, una vez que ocurrió la etapa anterior, el dióxido de carbono que llega se une a esta molécula de ribulosa difosfato, ¿sí? Y una vez que se une a esta ribulosa difosfato, ingresa al ciclo de Calvin. ¿Qué es lo que va a pasar? Existen una gran cantidad, no me interesa que sepan estos nombres, ¿sí? Ni trefosfoglicerato, ni ribulosa 1,5-difosfato, ni, no sé, gliceraldehído fosfato, todo ese tipo de nombres no me interesa que lo sepan. Solo saber que sí, la ribulosa sí se une a una proteína llamada ribulosa difosfato para entrar al ciclo de Calvin. En este ciclo, ¿qué va a pasar? Intervienen en todo el ciclo una gran cantidad de enzimas para biotransformar cada uno de estos productos, cada una de estas sustancias en diríamos en intermediarios para formar un hidrato de carbono.
¿Qué pasa? El hidrato de carbono más chiquitito tiene 3 carbonos, que es el gliceraldehído. Yo con un ciclo de Calvin donde entra un átomo de carbono, no voy a poder formar ningún hidrato de carbono. Yo voy a necesitar mínimamente que ocurran 3 ciclos juntos para poder formar el gliceraldehído. Si yo quiero formar una glucosa, que es lo que se forma habitualmente, necesito que ocurran 6 ciclos simultáneos para que me tome un dióxido de carbono. ¿Se entendió? Esos 6, perdón, se me entrecortó. Necesito que entren 6 dióxidos de carbono para que me formen un hidrato de carbono. O sea, 6 dióxidos de carbono van a aportar los 6 carbonos de esa hexosa, por ejemplo, glucosa, para formar la cadena carbonada del hidrato de carbono. ¿Sí? Entonces volvemos. Para que sean 6 carbonos. 3 ciclos para que haya 3 carbonos. 6 ciclos, 6 carbonos. Porque fíjense que el dióxido de carbono, entra 1 por ciclo, tiene un solo carbono. Claro. Entonces yo necesito 6 para formar una glucosa. Entonces los dióxidos de carbono se van a unir a la ribulosa difosfato por una gran cantidad de reacciones químicas o metabólicas. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Todos esos compuestos raritos se van a ir formando, se van a ir biotransformando y van a utilizar ATP y NADPH, ATP y NADPH, que el ATP se vuelve a transformar en ADP y el NADPH en NADP. ¿Sí? En toda esa secuencia de biotransformación llega un punto en que las moléculas, una molécula va a estar formada por una gran cantidad de, ¿cómo se llama? Vamos de vuelta. Una molécula va a estar formada por una gran cantidad de carbonos para formar el hidrato de carbono, ¿sí? Es difícil explicar esto en un momento en donde a mí me gustaría explicarlo con fórmulas químicas para poder entenderlo. Pero lo importante entonces acá, o lo único que les tiene que quedar es que teniendo la ribulosa difosfato, por cada 6 ribulosa difosfato, acá dice 3 porque formó un gliceraldehído, yo voy a formar una glucosa. Por cada 6 ribulosa van a entrar 6 dióxidos de carbono, que por acción de enzimas, enzimáticas, se van a biotransformar de tal manera y por utilización del ATP y el NADPH, se van a transformar en una molécula de glucosa y yo voy a recuperar la ribulosa difosfato para comenzar otro ciclo de Calvin. ¿Se entendió mejor así? ¿Cómo se lo explica al final? Es lo mismo que Profesora, habías explicado llegué antes, pero de a nuevo. que por cada 6 ribulosa de fosfato entran 6 dióxidos de carbono. Y que por acción de un metabolismo en el cual intervienen gran cantidad de enzimas, donde se utiliza el ATP de la primera etapa, que se va a transformar en ADP, y el NADPH de la primera etapa, que se sintetizó en la primera etapa, se va a utilizar cada uno de ellos, ¿sí? Y se va a transformar esos dióxidos de carbono que entraron en una molécula de hidrato de carbono, que sería la glucosa. De vuelta, 6 ribulosa, 6 moléculas de dióxido de carbono, por acción de ATP y NADPH y gran cantidad de enzimas, voy a obtener una molécula de glucosa que está formada por 6 carbonos y se recupera todas las ribulosas para comenzar de nuevo otros ciclos. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Bueno, un poquitito es esto lo que tienen que saber. ¿Y qué otra cosa saber? Que si yo formé glucosa a este nivel, ¿dónde voy a encontrar, pasado un tiempito en la planta, esta glucosa? Dijimos que la glucosa es el hidrato de carbono por excelencia y que las plantas, ¿cómo almacenan su energía? ¿En forma de qué? El almidón, bien, la sustancia energética que pueden acumular las plantas es el almidón. Entonces, ¿cómo está formado el almidón? Acuérdense, amilosa y amilopectina eran polímeros ¿de quién? De glucosa. Uno lineal y el otro ramificado. ¿Se lo acuerdan? Lo tuvieron que estudiar para el parcial anterior. Entonces, las glucosas
estas glucosas que se van formando acá, las plantas las tienen que utilizar o, en su defecto, se las mandan hacia dónde. La glucosa, que es la molécula energética, la va a mandar hacia su sistema, diríamos, de vasos, como el nuestro puede ser circulatorio, la planta tiene sistema de vasos, del xilema y del floema, para llevar la savia, ¿no es cierto?, bruta o la savia elaborada, dependiendo, a diferentes lugares de la célula. ¿Se entiende? O sea, se va a distribuir a través de estos vasos conductores que tienen las células. ¿Sí? Sí. Y esa glucosa, ¿para qué va a servir? ¿Para qué la va a utilizar la célula? Aparte de guardarla como almidón en los leucoplastos o amiloplastos de la célula. También la puede utilizar para fabricar celulosa. La celulosa es un polímero lineal de glucosa con uniones beta 1,4, ¿se acuerdan? ¿Sí o no? Sí, más o menos. Pero bueno, sí. Bueno, todo eso lo tienen que estudiar. ¿En qué compuestos voy a transformar esta glucosa? ¿Dónde la voy a poder encontrar a futuro? Pienso como glucosa, como almidón, como celulosa. La puedo encontrar también como el azúcar de las plantas, ¿sí? Como galactosa más glucosa, que van a formar, fructosa más glucosa, que van a formar la sacarosa, que es el azúcar que nosotros consumimos, que se obtiene de la caña de azúcar, de la remolacha azucarera, ¿sí? Entonces, ese disacárido se va a formar a partir de esta glucosa. Entonces, es importante tener presente que una vez que yo sintetice glucosa, no lo voy a encontrar solo como glucosa en la célula. Lo voy a encontrar como glucosa, como almidón, como celulosa, como cualquiera de estos compuestos que fuimos nombrando u otros que se les ocurran a ustedes. Y aparte, por la biotransformación que tienen los hidratos de carbono en otras macromoléculas, tengo que pensar que con el tiempo esos hidratos de carbono, por ejemplo, van a estar formando parte a lo mejor de algún aminoácido o algún lípido, ¿sí? ¿Se entiende eso? Pero bueno, no vamos a entrar ahora en todo lo que sea metabolismo de ese tipo, ¿sí? Bueno, más o menos entendió fotosíntesis. ¿Saber no la van a saber? Hay que sentarse a estudiar de memoria y estudiar y entenderlo, pero estudiarlo. Y hay palabras que sí, la tenemos que estudiar como sea. Después ya lo que pasa entre esa palabra que no entendí y no sé, tengo que ir buscando cada una de las cosas porque si no, no lo voy a poder sacar. ¿Se entiende? Sí. Sí, profe. Pero lo que les aconsejo que estas palabras difíciles no se las estudien todas. Estudien solamente la que yo le dije, ribulosa difosfato y nada más. Y se libera la molécula de glucosa, se recupera la ribulosa y un montón de enzimas que van a gastar ¿qué? ATP, acá lo ven, ATP y NADPH que se sintetizaron en la etapa anterior. Producto final, glucosa. ¿Sí? Profe, una consulta, yo me perdí, la ribulosa difosfato, ¿de dónde venía? Está dentro de la célula. La ribulosa difosfato está dentro de la célula, diríamos, del cloroplasto. Esto ocurre a nivel del estroma, así que el estroma tiene ribulosas, ¿sí? Esas ribulosas van a encontrarse ahí, la célula la puede sintetizar, obvio, pero en realidad es una molécula que se biotransforma, pero se recupera. Entonces, es no es una enzima, pero es como si lo fuera. Vieron que en las reacciones químicas las enzimas se transforman, pero se recuperan, o sea que como que parece que no formaran parte de la reacción y sí intervienen. Bueno, acá lo mismo. La ribulosa tiene alta afinidad por el dióxido de carbono. El dióxido de carbono es un gas. Si no hay algo que lo capture y haga que cumpla todas las funciones para transformarse en estos compuestos, no hay manera. ¿Se entiende? Entonces, esa afinidad que tiene la ribulosa por el dióxido de carbono lo trae hacia esta zona para que comience el ciclo de Calvin. ¿Sí? Hago una consulta. ¿La etapa fotolumínica se puede dar en presencia de luz artificial, o sea, no solar? Sí. De hecho, hoy por hoy hay millones de criaderos, diríamos, llamados así, o huertas, mejor dicho, huertas que se hacen con luz artificial.
Creo que Japón es un innovador en estas cosas y sí, hay muchísimos vegetales. Sí. ¿Es efecto de la luz o del calor? Esa es una que siempre... No, la luz. La luz, porque la luz blanca tiene que impactar sobre la clorofila, eso no hay vuelta. Si yo dejo en oscuridad y le pongo el mismo calor, no va a ocurrir este proceso. ¿Sí? Claro, no sabía si estos lugares donde de esto que comentabas recién, por ejemplo, en Japón, si usaban una luz en particular por una cuestión de temperatura de esa misma... ¿Se entiende? Como simulando eso, un sol, pero en realidad es un efecto de la luz. Sí, es efecto de la luz. Tiene que haber emisión de luz. Eso es lo que es claro. ¿Sí? Profe, sí, dejo de compartir. Sí. Con respecto a posibles preguntas que se puedan llegar a dar en un parcial, teniendo en cuenta que el primer tema del módulo 1 era como muy amplio y había como mucho para preguntar, mucho conceptual, digamos. Esto que es algo más, bien es más complejo, no tiene tanto conceptual, sino cosas más bien prácticas. ¿No puede llegar a tomarnos una fórmula química y nosotros descifrar algo así? ¿O qué podría llegar a ser? La fórmula química se las pueden poner para que ustedes entiendan de qué proceso se está hablando. Ok, pero es esa que nos mostró al principio, que usted dijo que estaba mal, pero estaba mal. La buscamos la correcta y sería eso, por ejemplo. Es esa, sí, total. Esa sí la tienen que saber. ¿Sí? Que en realidad, si ustedes la miran, es explicar todo lo que explicamos recién. En esa fórmula se resume todo lo que explicamos recién. ¿Sí? Ya van a ver que la de glucólisis, por eso no quiero entrar en ese tema, o sea, respiración celular y fosforilación oxidativa, es justo la inversa. ¿Sí? Tengo la glucosa, tengo energía, pero energía que se va al aire, y bueno, agua me va a dar, y oxígeno me va a dar justo al revés, ¿no es cierto? Me va a dar agua y me va a dar ATP como energía y dióxido de carbono. O sea, justo la fórmula al revés. Sí. ¿Puedo preguntarle algo de la fórmula? Sí. El oxígeno que se va al aire es por la hidrólisis del agua, dijo usted. ¿Cómo? El oxígeno que se va al aire es por la hidrólisis del agua, ¿puede ser? Sí. El agua oxígeno es 6 de HO2, entonces, perdón, H2O, entonces de esos 6 oxígenos que hay en la fórmula del agua, porque en la fórmula del agua... No, una solo, H2O es el agua. Pero no había 6 aguas en la fórmula, ¿o leí mal? No. Yo leí 6 aguas. Espere, a ver. La fórmula... Esto está en el fotosistema 1, acordate que decía H2O. H2O. No, pará. Vos estás hablando de la fórmula final. No importa eso. Lo de la fórmula final está hecho para balancear las cargas y balancear diríamos, cómo ocurre todas las reacciones. Pero vos fijate que tienen que ocurrir 6 para que se dé 6 hidrólisis de agua para que se dé una molécula de glucosa. ¿Eso me querés decir? Claro, y 2 oxígenos. Tal cual como está ahí. Sí. Pero la pregunta, para ver si entiendo, cuando hay 6 moléculas de agua. No, ¿cómo 2 oxígenos? Eran 6 oxígenos que se liberan al aire, 6 con un 2 abajo. Acordate que les dije que estaba mal la fórmula. ¿La fórmula cómo es entonces? 6 dióxido de carbono más... Esperen que se las dibujo acá. A ver si la vemos acá. Miren. Sí. 6 moléculas de CO2. Sí. Más, ¿sí? 6 moléculas de agua. Sí. Más energía lumínica. Sí. Voy a tener un hidrato de carbono. ¿Lo ven acá? A ver.
6C6H12, sí. Más 6 o 2. Ahora sí, gracias. ¿Sí? Así es la fórmula. Si ustedes cuentan, tiene que haber iguales cantidades de átomos de un lado y del otro de la... Claro, pero yo había notado que al final era más 1 o 2 y me faltaba el 6. Claro, yo lo tengo igual. ¿La podés mostrar de nuevo, profe? Así la copio bien, porque es verdad, yo también la tengo diferente. ¿Por qué? ¿De dónde le sacaste? Recién vos estabas mostrando en los PowerPoints y habías cambiado algo, nos dijiste que estaba mal. ¿Puedo? Espera, lo compartimos. A ver, esperen porque aguárdenme un minutito, ¿eh? Sí. Es eso, ¿no, André, lo que decís vos? Sí, tal cual. Ella nos había dicho que en vez de O6 abajo era O2 abajo, pero faltaba el 6 adelante. 6 moléculas con un 2 abajo porque les sumé y les dije 2 por 6, 12, más 6 de al lado, 18. ¿Se acuerdan? Que hicimos la cuentita. Bien, lo entendimos distinto, pero ahora está claro. Sí, esperen que le voy a volver a compartir la pantalla. Para ver si falta ese 6 adelante del del final. Sí, es que falta. Perfecto, okay. Falta. Ok. Acá, esto es lo que está mal. Yo le dije, acá va un 6 y acá va un 2. ¿Sí? Ok, no había terminado de entender eso. Perfecto, listo. ¿Sí? Después el resto sería igual. Carbono 6, H12, O6, 6 o 2. Sí, 6 o 2. Eso es lo que está mal, lo de 6 o 2 está mal. Está mal, ¿Sí? 6 o 2. No, 6 o 2 está bien, pero acá está mal. Profe. Gracias. Acá está mal. Yo si lo pudiese... Gracias. A ver. Ahí está mal. Yo creo que no puedo, no sé si pudiese escribir acá, pero creo que no puedo poner nada, ¿no? No sé, la verdad, no sé en qué formato está. No, está en PowerPoint, ¿cómo lo cambio? Flor, ahí lo mandé en un grupo, lo saqué de los videos del campus. Ahí está la ecuación global y está como dijo la profe. Dale, ahí. ¿Sí? Gracias, Gaby. Esperen que dejamos de compartir. ¿Le dejé de compartir la página? No. Sí. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Bueno. ¿Alguna otra duda que tengan? ¿O que les haya quedado así en el aire? Profe, yo me había notado algo que no entendí qué era y dije, me lo anoto para preguntarle. Cuando hablaban de la enzima rubisco, que era una enzima alosteri que regula el nivel del ciclo de Calvin, 6,3P, y me puse un signo de interrogación porque no entendía a qué se refería. ¿Qué es? 6,3P. Cuando explicaban el ciclo de Calvin en el video. O sea, 6 moléculas de 3 fosfogliceraldehído. Sí. No, perdón, no era 6,3P, perdón, profe, G3P. Una molécula de G3P. Gliceraldehído fosfato. Okay. El gliceraldehído tiene 3 carbonos, por eso está el 3, ¿sí? Pero eso es lo que les dije que no lo estudien. No hacía falta que aprendan. Listo. ¿Sí? ¿Les parece bien? Porque no le puedo explicar que la ribulosa se corta, se une al dióxido de carbono, se corta en 2 moléculas, después se vuelve a unir, es un caos. Si no viene a los fines del curso, ¿sí? Si viniese a los fines tendríamos que estudiar el paso a paso de lo que ocurre. Es complicado para ustedes que todavía no saben tanta química, ¿sí? Eso no va a ir preguntando. No, pero la fórmula de la fotosíntesis sí, chicos, ¿eh? Sí, la fórmula de esta sí, la única. Pero miren algo, piensen que empieza por compuestos inorgánicos pequeñitos y obtengo uno grandote, orgánico, acá, ¿sí? Esto es fundamental. Y la de la respiración es al revés, es glucosa, a ver, acá la ven, glucosa más oxígeno me va a dar de este lado, en vez de energía solar me va a dar ATP, y acá me va a dar agua y dióxido de carbono, pero la flecha va a ser al revés. Por eso a mí me da miedo que en el parcial después nos pongan la fórmula de energía solar, que no está en ningún lado. No hay fórmula de energía solar, lo único que pueden poner es H por nu. Ahí está. Eso es un fotón. No, le ponen energía, chicos, no, olvídate.
Aparte, aunque no te digan lo que es, dióxido de carbono más agua y energía, ya está, tiene que darte, es una fotosíntesis. Ahora, menos que dice célula eucarionte animal, y bueno, sí, pensar un poquito porque no puede ser. ¿Sí? Claro, descartar lo incorrecto, digamos, como decíamos antes. Exactamente. Bueno, ¿alguna otra duda, chicos? ¿Nada? En todo caso, yo no me puse todo, o sea, vi los videos, pero haré los choice de prueba que hay en el campus y, como siempre, les consultaré si hay alguna duda de eso que está expuesto ahí. Bien, hagamos una cosa entonces, nos vemos el viernes que viene, pero si pueden lean respiración, así ya también lo vamos contando, y bueno, y después dejaríamos las 2 últimas clases para sacarse todas las dudas que tengan, ¿sí? Okay. Sí, profe. Si para el viernes hay alguna duda de algo puntual que no nos deja avanzar o no lo pueden entender, obvio que me lo preguntan, ¿sí? Lo que no le pregunté, ¿se pudieron unir a la clase de Alejandro el día que yo no pude estar? Sí. Ah, bien. Muy buena onda, sí, muy copado. No nos adoptó. Sí. No, es divino, sí, es verdad. Yo con él empecé a trabajar desde que me había recibido hace como, no sé, 20 y pico de años atrás. Y bueno, éramos juntos docentes acá en Drago. Y bueno, después él, cuando ya abrieron paternal, nos tuvimos que dividir en 2 grupos y él pasó a paternal. Pero somos de la misma cátedra, así que interactuamos continuamente. No, es un amor de persona. Nos puso a disposición el Meet, nos dijo que era siempre el mismo si un día queríamos participar, o sea, si queríamos estar en su clase, así que... Sí, muy divino. Bueno, me alegro que por lo menos lo dejé en buenas manos, chicos. La verdad que sí. Bueno, bárbaro. Bueno, nos vemos entonces el viernes, ¿le parece bien? Sí, profe. Dale, profe. Gracias. Muy feliz día hoy. Adiós. Feliz día del profesor. Gracias y estudien que ya les queda menos.